Paulina Hudson se miró en el espejo del baño. Tenía un leve moratón bajo el ojo derecho, resultado de la colisión de anoche con un armario de cocina. Al menos así se lo había explicado a sus colegas de la farmacia. Una fina capa de base de maquillaje ocultó las marcas y la mujer asintió satisfecha ante su reflejo. A sus 35 años seguía siendo atractiva. Pelo castaño hasta los hombros, grandes ojos marrones, rasgos finos. Solo en las comisuras de los ojos se dibujaban las primeras arrugas que, en su opinión, habían aparecido demasiado pronto. El olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Owen siempre se despertaba primero, preparaba el desayuno y revisaba sus correos electrónicos mientras tomaba una taza de americano. Este ritual matutino no había cambiado en los 10 años que llevaban juntos. Paulina respiró hondo y recobró fuerzas antes de salir del refugio del cuarto de baño y adentrarse en el espacio común de su ordenada casa de los suburbios de Round Rock. «Buenos días», dijo al entrar en la cocina. Owen levantó la vista de su tableta y asintió con la cabeza. Sus ojos se detuvieron un instante en el rostro de la mujer antes de volver a la pantalla. «Anoche recibiste una llamada de tu madre. Le dije que ya estabas dormida», dijo sin dejar de leer. «Gracias». Paulina se sirvió un café. «¿Algo urgente?» «Te recordé mi cumpleaños el próximo sábado. Como si pudieras olvidarlo», se rió entre dientes. «Por cierto, ¿has comprado algún regalo?» «Todavía no. Pensaba pasarme por el centro comercial después del trabajo». Owen apartó la mirada de la tableta, sus ojos grises repentinamente fríos. «Ya hablamos de esto la semana pasada. ¿Por qué lo dejas todo para última hora?» Paulina apretó los dedos alrededor de la taza. «Tuve una semana dura, teniendo que sustituir a Esther cuando estuvo enferma». «¿Y no pudiste disponer de una hora en tu descanso para comer?» Negó con la cabeza. «Ya he comprado un regalo para los dos. El broche de plata que ella quería. Ahora parecerá que yo me acordé y tú te olvidaste». «Podrías habérmelo dicho», replicó Paulina en voz baja, sintiendo una conocida punzada de irritación que fue inmediatamente sustituida por el sentimiento de culpa. «Te dije que lo haría si no podías seguirme el ritmo. El domingo pasado, durante la cena, Owen se volvió hacia el fregadero y empezó a fregar su taza con exagerado cuidado. «Nunca escuchas lo que te digo». Paulina no se molestó en discutir. Tal vez él sí lo había mencionado y ella lo había dejado pasar por alto. Últimamente solía desconectar durante sus conversaciones, sumida en sus propios pensamientos. 10 años de matrimonio se habían convertido en un campo de minas. Nunca se sabía qué frase o qué acción podía provocar la desaprobación de Owen. «Llamaré a mi madre desde el trabajo», dijo cambiando de tema. «¿Te quedas hasta tarde esta noche?» «Probablemente». Owen trabajaba como inspector de control de calidad para Texfood, una gran empresa de fabricación de alimentos precocinados y congelados. El puesto le reportaba unos buenos ingresos y un cierto estatus en su pequeña ciudad, algo de lo que se sentía muy orgulloso. «¿Por qué?», solo preguntaba. «Yo también puedo quedarme hasta tarde, estamos haciendo inventario». Owen frunció el ceño. «¿Otra vez? Siempre estás haciendo algún tipo de inspección. ¿Estás seguro de que es necesario?» «Es mi trabajo, Owen». Paulina sintió que sus hombros se tensaban. «Si quieres cenar en casa, puedo cocinar algo por la mañana para que solo tengas que calentarlo». «No te preocupes, compraré algo por el camino», miró su reloj. «Me tengo que ir. No olvides cerrar la puerta de atrás al salir. Ayer volvió a estar abierta». Paulina asintió mientras veía a su marido abrocharse la chaqueta, recoger las llaves del coche y el maletín de cuero. Antes de marcharse, se inclinó hacia ella y le besó la mejilla, un gesto frío y formal que hacía tiempo que había perdido toda sinceridad. Cuando la puerta se cerró tras él, Paulina exhaló y sintió que sus músculos se relajaban. Sin darse cuenta, siempre se ponía tensa en presencia de su marido, lista para la crítica o la reprimenda. Cuando se conocieron,
12 años atrás, había sido diferente. Owen parecía la encarnación de sus sueños, seguro de sí mismo, ambicioso, con sentido del humor y una sonrisa brillante. Se habían conocido en una barbacoa en casa de un amigo común, y él la había hecho destacar inmediatamente entre la multitud. Sabía seducirla, escucharla, hacerla sentir especial. La boda fue modesta pero hermosa. Los padres de ella, Liam y Jan Caulfield, acogieron a Owen como si fuera de la familia. Los padres de él, Patrick y Audrey Hudson, también habían acogido calurosamente a Paulina, aunque ahora ella se daba cuenta de que algunos de los rasgos de la personalidad de Owen eran claramente heredados de Patrick. La misma tendencia a ser controlador, el mismo deseo de tener siempre la razón. Paulina terminó su café y fue a vestirse. En el armario colgaba una pulcra bata blanca de farmacéutica, planchada e impecablemente limpia. Trabajar en la farmacia Healthway, en la calle principal de Round Rock, era su salvación. Allí se sentía competente, respetada, necesitada por la gente. El señor Winters, el anciano propietario de la farmacia, la apreciaba por su atención y profesionalidad. Sus colegas la querían por su amabilidad y su disposición a ayudar. Solo en casa, entre las 4 paredes de su pulcra casa de 2 plantas, se convertía en una sombra de sí misma. Con un vestido ligero y el pelo recogido en un moño, Paulina recordó cómo habían empezado a cambiar las cosas. Al principio habían sido pequeñas cosas, comentarios sobre su ropa, observaciones sobre el tiempo que pasaba con sus amigas, preguntas sobre el dinero que gastaba en cosméticos o libros. Poco a poco, su círculo social se fue estrechando y empezó a negarse a quedar con sus amigos para evitar la desaprobación de Owen. Luego vinieron los ataques de celos, interrogatorios infundados y agotadores sobre colegas masculinos o clientes de la farmacia. Y hace 2 años llegó el primer incidente grave, después de una fiesta corporativa de Tex Food en la que Paulina, en opinión de Owen, se rió demasiado en una conversación con un colega suyo. Él le levantó la mano por primera vez. No con fuerza, solo la empujó contra la pared, agarrándola por los hombros. Después se disculpó durante una semana, la colmó de flores y le prometió que no volvería a ocurrir. Y ella lo creyó. Quería creerlo, pero había sucedido unas cuantas veces más desde entonces, después de un día especialmente estresante en el trabajo, cuando algo no salía según lo previsto, y Owen descargaba su ira contra ella. Nunca le pegaba en la cara, solo la empujaba o le agarraba los brazos con fuerza suficiente para dejarle moratones que ella escondía bajo las mangas largas. El ojo morado de ayer había sido un accidente. En realidad, se había golpeado contra el armario de la cocina al apartarse de Owen durante otra discusión. Él ni siquiera se había dado cuenta, demasiado absorto en su diatriba sobre su incapacidad para llevar un presupuesto doméstico adecuado. En el coche, de camino al trabajo, Paulina encendió la radio para ahogar sus angustiosos pensamientos. La canción Strong Enough de Sheryl Crow llenó el habitáculo y Paulina sonrió involuntariamente ante la amarga ironía. ¿Cuánto más podía aguantar? ¿Qué la retiene en este matrimonio? ¿El miedo a la soledad? ¿La dependencia económica? Ambos ganaban lo suficiente, pero la casa estaba a nombre de Owen, al igual que la mayoría de los ahorros. O simplemente inercia. Más fácil seguir la corriente que arriesgarlo todo por un futuro desconocido. La farmacia Healthway la recibió con el olor familiar de los medicamentos y los antisépticos. El señor Winters, un anciano bajito con una cuidada barba gris, ya estaba colocando los productos en las estanterías. «Buenos días, Paulina», sonríe acogedor. «¿Cómo se encuentra?» «Estoy bien, señor Winters», respondió ella colgando su bolso en la trastienda. «¿Qué tenemos hoy en la agenda?» «Tenemos un nuevo envío de Medifarm, así que tenemos que comprobarlo todo e introducirlo en el sistema. Y sí, la señora Donovan debería recibir su medicación hacia el mediodía».
El día en la farmacia transcurrió lenta y tranquilamente. Pauline realizó las tareas habituales: comprobar las recetas, asesorar a los visitantes, rellenar el papeleo. A la hora de comer, llamó a su madre. «Mamá, hola, soy yo. Owen me ha dicho que llamaste ayer». «Pauline, cariño». La voz de Jan sonaba cálida y vibrante a pesar de sus 64 años. «Sí, solo quería recordarte tu cumpleaños. Vendrás con Owen, ¿verdad?» «Claro que sí. Owen ya te ha comprado un regalo». «Qué amable». Había auténtico placer en la voz de su madre. Jan siempre había sido buena con su yerno, pensando que era la pareja perfecta para su hija. «¿Qué tal estás? Últimamente estás muy callada». Paulina se tragó un nudo en la garganta. «Estoy bien. Es solo que hay mucho trabajo». «Siempre dices lo mismo». Jan parecía preocupada. Liam preguntó cuándo vendrías a visitarnos, sin motivo alguno. «Pronto, mamá, te lo prometo. Quizá la semana que viene, después de tu cumpleaños». Después de hablar con su madre, el humor de Paulina empeoró. Echaba de menos los tiempos en que podía ir a casa de sus padres sin discutirlo con Owen, sin tener que dar explicaciones de cada movimiento que hacía. Hacia el anochecer, un mensajero conocido entró en la farmacia con un paquete de papeles para el señor Winters. Mientras el propietario firmaba los papeles, el joven habló con Paulina. «¿Has oído las noticias? Tex Food vuelve a tener problemas con las inspecciones», dijo, apoyándose en el mostrador. Paulina se puso nerviosa. «¿Qué tipo de problemas?» «Corre el rumor de que hay algún problema con el equipo. Mi hermana trabaja allí en el almacén. Dice que los jefes han puesto a todo el mundo de orejas para asegurarse de que todo va como la seda antes de la inspección». Paulina intentó hablar con indiferencia, pero por dentro estaba tensa. «Probablemente solo sea una inspección rutinaria». «Puede ser», el mensajero se encogió de hombros. «Solo mi hermana dice que hubo un accidente allí el mes pasado, pero se silenció. Uno de los trabajadores casi pierde un brazo». Cuando el mensajero se marchó, Paulina no podía dejar de pensar en sus palabras. Owen no había dicho nada de ningún accidente, aunque como inspector jefe de calidad tenía que estar al tanto de todos los accidentes en la producción. Sin embargo, últimamente no hablaba mucho de su trabajo, solo se quejaba de la incompetencia de sus subordinados y de los regaños de la dirección. Por la noche, Paulina volvió a casa antes que su marido, como había previsto. Preparó la cena, puso orden y decidió ordenar las facturas y recibos acumulados en el despacho de casa. Por lo general, Owen se ocupaba de las finanzas, pero últimamente solía olvidarse de pagar las facturas de los servicios a tiempo, así que ella tuvo que encargarse. En el cajón del escritorio donde guardaban los documentos importantes, Paulina encontró una carpeta desconocida con el logotipo de Tex Food. Nunca había revisado los papeles de su marido por respeto a su intimidad, pero algo, tal vez las palabras del mensajero o simplemente la irritación acumulada, le hizo abrir la carpeta. Dentro había copias de los informes de inspección del equipo fechados el mes pasado. Paulina no estaba versada en términos técnicos, pero incluso ella podía ver que los resultados eran insatisfactorios. Marcas rojas en varios lugares, comentarios sobre la necesidad de reparaciones urgentes o piezas de repuesto, y la firma de Owen debajo del informe. Equipo en buen estado, cumple las normas de seguridad. A Paulina se le aceleró el corazón. Si había entendido bien, Owen había firmado un informe falso a sabiendas, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. Tal vez ese fuera el motivo del accidente que había mencionado el mensajero. Al oír el ruido de un coche que se acercaba, Paulina se apresuró a colocar la carpeta en su sitio y cerró el cajón. Cuando Owen entró en la casa, ella ya estaba poniendo la mesa, intentando parecer lo más normal posible. «¿Qué tal el día?», preguntó cuando su marido la besó en la mejilla. «Agotador». Owen se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla.
Esos idiotas del departamento técnico han vuelto a meter la pata con el papeleo. He tenido que rehacerlo todo. ¿Es para la inspección de mañana? Sí, la miró con suspicacia. ¿Por qué lo preguntas? Paulina se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. Solo me interesa tu trabajo. Dijiste que esta mañana iba a haber una inspección. Owen asintió con la cabeza, pero sus ojos seguían mirando con recelo. ¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre. Durante la cena hablaron del próximo cumpleaños de Jan, de los planes para el fin de semana, de las noticias de los vecinos. Una velada normal y corriente, pero algo cambió en el interior de Paulina. Los documentos descubiertos parecieron abrirle los ojos no solo a la deshonestidad profesional de su marido, sino también a toda su vida en común. Durante 10 años había hecho la vista gorda ante su control, justificado sus ataques de ira, creído sus promesas de cambiar. Mientras tanto, él la había convertido en una sombra de sí misma, una mujer temerosa de decir la palabra equivocada o dar el paso en falso. Por la noche, tumbada junto a Owen, que dormía plácidamente, Pauline pensó en los documentos que había encontrado. Una parte de ella quería denunciarlo inmediatamente, a la policía, a las autoridades reguladoras, donde fuera. La otra parte temía las consecuencias. ¿Qué pasaría con su matrimonio, con sus vidas, si Owen perdía su trabajo por su culpa? ¿Sería capaz de vivir con la culpa de saber que había arruinado su carrera? Pero entonces recordó todos los años de humillación, el miedo constante, la sensación de que caminaba sobre hielo delgado. Tal vez esos documentos fueran su oportunidad de liberarse. No ahora, no mañana, pero algún día, si la situación se volvía completamente insoportable, tendría un as en la manga. Una información que podría darle ventaja, una oportunidad de salir de este círculo vicioso de miedo y sumisión. Con ese pensamiento, Paulina finalmente se durmió, sintiendo algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. No sabía que muy pronto tendría que utilizar esa información y que el precio de la libertad sería más alto de lo que había imaginado. La mañana del sábado era soleada y fresca, el tiempo perfecto para una celebración familiar. Paulina estaba de pie frente al espejo, examinando meticulosamente su reflejo. Había elegido un vestido azul claro con aplicaciones de encaje, regalo de su madre las pasadas Navidades. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su delgada cintura y sus elegantes hombros. Se recogió el pelo, dejando al descubierto su cuello, y se maquilló ligeramente, intentando parecer natural y fresca. ¿Aún no estás lista? Owen se asomó al dormitorio, ya completamente vestido con un traje azul marino y una camisa blanca. Llevaba el pelo rubio bien peinado hacia atrás y su habitual sonrisa chulesca se dibujaba en su rostro. Tenemos que salir dentro de 20 minutos si no queremos llegar tarde. Ya casi he terminado, respondió Paulina, aplicándose los últimos toques de brillo en los labios. ¿Qué tal estoy? Owen le dirigió una mirada apreciativa. No está mal, dijo sin mucho entusiasmo. ¿Es un vestido nuevo? No, me lo regaló mamá por Navidad. Me lo puse para el evento corporativo de tu empresa. Ah, claro, frunció el ceño. Cámbiate los pendientes. Estos parecen un poco demasiado provocativos para una cena familiar. Paulina se tocó los pendientes de plata con pequeñas piedras azules, la única joya que había elegido. Son bastante sencillos, ¿verdad? Haz lo que quieras. Se encogió de hombros Owen con una expresión que ella conocía bien, una mezcla de decepción y condescendencia. Pero luego no digas que no te lo advertí cuando tu madre empiece a hacer comentarios. Paulina se quitó los pendientes y los guardó en su joyero. Su madre nunca hacía comentarios sobre su aspecto, pero no tenía ganas de discutir con Owen. El día acababa de empezar y no quería estropearlo con una discusión. El trayecto hasta la casa de los padres de Paulina duró unos 45 minutos.
Vivían en el mismo Round Rock, pero en la parte antigua de la ciudad, en la pequeña casa de una planta donde Paulina había pasado su infancia. Owen permaneció inusualmente silencioso durante el trayecto, con la mirada fija en la carretera. ¿Va todo bien?, preguntó Paulina cuando se detuvieron en un semáforo. Sí, estoy pensando en el trabajo, respondió él. La inspección de ayer no fue tan bien como esperaba. ¿Fue algo grave? Owen le dirigió una rápida mirada. Nada que no pudiera solucionar, pero tuve que quedarme hasta tarde y rehacer algunos papeles. Esos inspectores son quisquillosos con cada pequeña cosa. Paulina pensó en la carpeta que había encontrado en su escritorio. Quizá esos regaños estuvieran justificados si el estado del equipo realmente no cumplía las normas de seguridad. Quizá solo hacían su trabajo, sugirió con cautela. Su trabajo no es causar problemas donde no los hay, le cortó Owen. No hablemos de eso hoy. Quiero relajarme y pasarlo bien. Cuando llegaron a la casa de los Caulfield, ya había varios coches aparcados en la entrada. Paulina reconoció el viejo Ford de su padre, el nuevo Chevy de los padres de Owen y un par de coches más que pertenecían a amigos íntimos de la familia. Liam Caulfield abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre, como si hubiera estado observando su llegada desde la ventana. Era un hombre alto y esbelto de 66 años, con bigotes plateados y amables ojos marrones, como los de Pauline. Ahí está nuestra belleza, sonrió ampliamente, cogiendo a su hija en brazos. Feliz cumpleaños a tu madre, cariño. Gracias, papá. Paulina abrazó a su padre con fuerza, respirando el familiar olor a colonia y tabaco. A pesar de la insistencia de Jean, Liam nunca dejó de fumar su pipa vespertina. Owen, me alegro de verte. Liam tendió la mano a su yerno. ¿Cómo va el trabajo? Va bien, señor. Owen estrechó la mano de su suegro. Algunas dificultades menores, pero nada importante. Eso está bien, asintió Liam. Entra, ya están todos reunidos. Jan estará encantada de verte. Había un ambiente festivo en la sala de estar. Había ramos de flores en la repisa de la chimenea y en la mesa de centro, globos con las palabras «Feliz cumpleaños» flotaban desde el techo y en la pared colgaba un cartel de cumpleaños casero, claramente dibujado por manos infantiles, obra de los sobrinos de Paulina, los hijos de su prima. Jan Caulfield, una mujer menuda de pelo corto y canoso y vivaces ojos azules, estaba sentada en una silla rodeada de invitados. Al ver a su hija, se animó y se levantó para recibirla. Paulina, querida. Abrazó a su hija y luego se apartó para verla mejor. Estás maravillosa. ¿Es este el vestido que te regalé? Combina perfectamente con tus ojos. Feliz cumpleaños, mamá, sonrió Paulina, sintiendo que la tensión de los últimos días se disipaba un poco en el cálido ambiente de la casa de sus padres. Jean, cada año estás más guapa. Owen besó la mano de su suegra con galantería. Esta edad sin duda te sienta bien. Oh, Owen, siempre sabes cómo hacer un cumplido, rió Jean. Ven, te presentaré a los demás. Aún no todos han conocido a mi maravilloso yerno. Unas 15 personas se reunieron en la sala. Paulina se fijó enseguida en los padres de Owen, Patrick y Audrey Hudson, que hablaban con su tía Margaret. Patrick, un hombre denso de pelo ralo y mirada imponente, dominaba la conversación como de costumbre. Audrey, una rubia delgada de sonrisa tensa, permanecía en silencio a su lado, asintiendo al compás de sus palabras. Pauline pensaba a menudo que su matrimonio era una réplica exacta del suyo, solo que 30 años mayor. También estaban presentes la prima de Pauline, Chloe, con su marido y sus 2 hijos. Varios colegas de Jean del colegio donde había enseñado literatura inglesa antes de jubilarse. El matrimonio Dawson, vecinos y amigos de los Caulfield desde hacía mucho tiempo,
y la anciana señora Hammond, antigua casera de Pauline cuando estaba en la universidad. Paulina, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Chloe abrazó a su hermana. No has cambiado nada, sigues tan guapa como siempre. Gracias, Chloe, sonrió Paulina. ¿Cómo están los niños? Han crecido tan deprisa. No me digas. Chloe puso los ojos en blanco. Jason tiene 11 años y Michael 9. Pronto serán más altos que yo. Hablaron durante unos minutos hasta que Liam invitó a todos a la mesa. La mesa del salón estaba muy bien puesta, con una tarta de cumpleaños con 65 velas como protagonista. Comamos primero y luego la tarta y los regalos, sugirió Jan, sentándose a la cabecera de la mesa. Liam tomó asiento frente a ella y los demás se sentaron a los lados. Paulina estaba entre Owen y la señora Hammond, con los padres de Owen sentados enfrente. Patrick Hudson se hizo cargo inmediatamente de la conversación, hablando del reciente éxito de su tienda de electrónica. El negocio va viento en popa, a pesar de toda esta competencia online, dijo, mientras se servía una gran ración de pavo asado. La gente sigue apreciando el trato personal y el asesoramiento profesional. Es cierto, le secundó Liam. Yo mismo prefiero comprar mis electrodomésticos en una tienda donde me pueda asesorar una persona bien informada. La conversación fluyó despreocupadamente. Hablaron del tiempo, de las últimas noticias de la ciudad, de los planes para el verano. Owen, sentado junto a Paulina, parecía relajado y simpático. A menudo se servía su propio vino y participaba activamente en la conversación. A mitad de la cena, ya se había tomado 3 copas y hablaba más alto de lo habitual. «¿Cómo va tu trabajo, Owen?», preguntó la tía Margaret. «Paulina me ha dicho que te ascendieron el año pasado». «Sí, ahora soy jefe de control de calidad», se enderezó Owen, claramente orgulloso de su estatus. «Soy responsable de la seguridad de todo el proceso de producción. Es una gran responsabilidad». «Suena impresionante», asintió Margaret. «Y peligroso, ¿verdad? Hace poco leí un artículo sobre los problemas de seguridad en la producción de alimentos». Paulina notó cómo se tensaba la mandíbula de Owen. Siempre era sensible a cualquier indicio de posibles problemas en su área de responsabilidad. «Lo tenemos todo bajo control», dijo. «Tenemos inspecciones periódicas y yo personalmente me aseguro de que cumplimos las normas». Por supuesto», aceptó Margaret apresuradamente, notando a todas luces el cambio en su estado de ánimo. Paulina comió en silencio, intentando no llamar la atención. Sabía que después de unas copas de vino, Owen era especialmente sensible a cualquier crítica, real o imaginaria. Después del plato principal, Liam propuso un brindis por la cumpleañera. Todos levantaron sus copas. «Por mi hermosa esposa, que me ha hecho el hombre más feliz de la tierra durante 40 años. Por Jan, aclamaron los invitados. Jan sonrió avergonzada, con los ojos brillantes de felicidad y quizá de alguna lágrima. «Gracias a todos por venir a compartir este día conmigo, especialmente a mi querida hija y a su maravilloso marido», miró a Paulina y a Owen. «Me hacéis feliz cada día solo con saber que os tenéis el uno al otro». Paulina sintió una punzada de culpabilidad. Si su madre supiera cómo era realmente su matrimonio, pero por fuera sonrió y levantó la copa. «Por ti, mamá. Eres la mejor». Después de los brindis, llegó la hora de la tarta y los regalos. Jean abrió emocionada las cajas bellamente envueltas, libros de sus colegas, un pañuelo de seda del matrimonio Dawson, un juego de herramientas de jardinería de Chloe y su familia. Cuando llegó el regalo de Pauline y Owen, Jan se quedó boquiabierta al ver un broche de plata con forma de libro y una pequeña piedra azul. «Ese es del que hablaba», apretó el broche contra su pecho. «¿Cómo lo has sabido?» «Tenemos nuestros propios métodos», le guiñó Owen, rodeando los hombros de Paulina con el brazo. Desde fuera debían de parecer la pareja perfecta.
Cuando terminaron los regalos, los invitados se dividieron en pequeños grupos. Las mujeres se reunieron en la cocina, ayudando a recoger la mesa y a preparar el café, mientras los hombres se quedaban en el salón, comentando las últimas noticias deportivas. ¿Cómo estáis, Owen, y tú?, preguntó Chloe, cuando ella y Paulina se quedaron solas, cargando el lavavajillas. Me he fijado en el moratón que tienes debajo del ojo. Está bien camuflado, pero sigue siendo visible. Paulina se tocó instintivamente la mejilla. Me he golpeado con el mueble de la cocina, nada grave. Chloe la miró dubitativa. Sabes que puedes decirme si te pasa algo, ¿no? No pasa nada, de verdad. Paulina sonrió tensa. Solo un poco de torpeza. Bien. Chloe obviamente no se lo creía, pero no insistió. Recuerda que siempre estoy a tu disposición si me necesitas. Cuando volvieron al salón con bandejas de café y té, el ambiente había cambiado. Owen, de pie junto a la chimenea, discutía en voz alta con Patrick sobre algún tema político. Su cara se puso roja y su voz se hizo aún más fuerte. Estas normas medioambientales están ahogando los negocios, dijo agitando los brazos. No tienes ni idea de la cantidad de papeleo innecesario que tenemos que hacer para cumplir sus requisitos idiotas. Paulina dejó la bandeja sobre la mesa y tocó discretamente el brazo de su marido. Owen, ¿por qué no ayudas a servir el café? Se dio la vuelta bruscamente, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Espera un momento, cariño. Aquí estamos hablando de cosas importantes, dijo con condescendencia, como si ella fuera una niña que interrumpe una conversación de adultos. Creo que a todos nos vendría bien un café, insistió ella en voz baja. Si quieres servir café, sirve café. Le hizo un gesto Owen y se volvió hacia Patrick. Así que estos inspectores... Paulina sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Notó la mirada preocupada de su padre, pero fingió que no era nada y empezó a servir café en tazas. La velada continuó. Los invitados intercambiaron historias, rieron, recordaron el pasado. Owen, bebiendo más vino, se convirtió en el centro de atención, contando anécdotas e incidentes divertidos del trabajo. Por fuera estaba encantador, como siempre en compañía. Ingenioso, atento, capaz de escuchar. Solo Paulina vio la tensión en las comisuras de sus ojos, notó cómo sus dedos apretaban con demasiada fuerza el vaso. Cuando la conversación volvió a girar en torno al trabajo, Owen empezó a presumir de sus logros. El último trimestre, gracias a mis innovaciones, redujimos los costes de control de calidad en un 15%, al tiempo que mejoramos la eficiencia. La dirección estaba encantada. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó Dawson, antiguo ingeniero. Optimicé los procesos, eliminé los pasos de inspección innecesarios que ralentizaban la producción, dijo Owen con el aplomo de un hombre que está seguro de ser infalible. Paulina, sentada cerca, recordó los documentos de su mesa. Así que esta optimización implicaba ignorar problemas reales del equipo. No pensaba intervenir, pero las palabras le salieron solas. Espero que esta optimización no haya afectado a la seguridad, dijo con una leve sonrisa, intentando que la frase sonara a broma. Dicen que hace poco hubo un accidente en su fábrica. Se hizo el silencio en la sala. Owen se volvió hacia ella lentamente, con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando?, preguntó en un tono engañosamente tranquilo. Acabo de enterarme por el repartidor de la farmacia de que uno de tus trabajadores ha resultado herido. Paulina sintió que se le secaba la boca bajo su mirada. ¿Y has decidido hablar de ello aquí, en la fiesta de cumpleaños de tu madre? Owen desvió la mirada hacia los demás invitados. Pido disculpas por mi mujer. Le gusta repetir rumores sin contrastar. Solo estaba bromeando, intentó Paulina para distender el ambiente. Por supuesto, estoy segura de que todo va bien bajo tu liderazgo. Sus palabras sonaron torpes, con un matiz de sarcasmo que no había pretendido. Owen se puso pálido y luego enrojeció. ¿Te parece gracioso?,
Se puso de pie y se cernió sobre ella. ¿Tienes idea del daño que pueden hacer esas bromas? Si los clientes oyeran algo así, la empresa podría perder millones. Owen, no me refería a eso. ¿Qué querías decir, Paulina? Levantó la voz. ¿Quieres compartir más villaggio sobre mi trabajo con nuestros invitados? Liam se levantó de su asiento. Creo que todos tenemos que calmarnos un poco, dijo con firmeza. Owen, estoy seguro de que Paulina no quería hacer daño. Por supuesto, protégela como siempre, replicó Owen. Su autocontrol estaba claramente debilitado por el alcohol que había bebido. Siempre has consentido su irresponsabilidad. Owen. Paulina se escandalizó por el tono que empleó al hablar con su padre. Por favor, no. Y tú cállate. Se volvió bruscamente hacia ella. No tienes ni idea de lo que hablas. Te sientas en tu farmacia metiendo pastillas en cajas y crees que puedes juzgar mi trabajo. La sala se sumió en un silencio incómodo. Jan miró confusa a su hija y a su yerno. Patrick Hudson movió la cabeza con desaprobación, pero no estaba claro si se refería a su hijo o a Pauline. «Yo no juzgo», dijo Paulina en voz baja, tratando de mantener la calma. «Y me disculpo si mi broma fue inapropiada, pero, por favor, no montemos una escena en la fiesta de cumpleaños de mamá». «Oh, ¿ahora estoy montando una escena?» Owen se rió amargamente. «Claro que es culpa mía. Siempre es culpa mía, ¿no? Y tú eres la hija perfecta, la esposa perfecta que nunca comete un error. Owen, por favor». Paulina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Olvidémonos de esto y sigamos con el resto de la velada». «No, no lo olvidemos». Se inclinó hacia ella, con la cara a pocos centímetros de la suya. «Digámosle a todo el mundo de dónde sacas tus bzio. Quizá me estás espiando, revisando mis cosas, o tienes otras fuentes de información». Paulina se quedó helada. ¿Había adivinado que ella había visto los documentos? ¿Pero cómo? «No seas tonta», intentó zafarse. «Ya te lo he dicho», fue el mensajero de la farmacia. «Estás mintiendo», siseó Owen. «Puedo verlo en tu cara. Siempre has mentido fatal». Paulina sintió que la ira se apoderaba de su interior, desplazando al miedo y la vergüenza. «Basta», dijo con firmeza. «Has bebido demasiado vino y te estás comportando de forma indecente. Podemos hablarlo en casa». «No me digas lo que tengo que hacer». Owen levantó aún más la voz. «Sabes que tengo razón. Te estás metiendo en tus asuntos y podría tener graves consecuencias. La única consecuencia grave aquí es que estás arruinando la fiesta de mamá». Paulina se puso de pie, con la intención de ir a la cocina para poner fin a esta desagradable conversación. Pero Owen la agarró del brazo, reteniéndola en su sitio. «Aún no hemos terminado». «Suéltame», intentó soltarse. «Me haces daño». «Owen, ya basta», intervino Liam, acercándose. «Suelta a mi hija». «No interfieras», gruñó Owen, sin soltar la mano de Paulina. «Esto es entre mi mujer y yo». «Por favor, basta», suplicó Jan, con la voz temblorosa por la emoción. «Son vacaciones». «Son unas vacaciones estupendas», dijo Owen con sarcasmo. «Sobre todo cuando tu propia mujer intenta minar tu reputación». «Yo no he hecho nada de eso», replicó Paulina, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Años de resentimiento y miedo reprimidos estallaron de repente. «Y si tanto temes por tu reputación, tal vez deberías hacer mejor tu trabajo en lugar de falsificar informes de inspección». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. El rostro de Owen se puso blanco y luego enrojeció. En sus ojos, Paulina vio una furia que nunca había visto antes. «Tú», empezó, jadeando de rabia. «Después de todo, revisaste mis papeles. Lo vi por casualidad». Paulina no se echó atrás, aunque sus entrañas se apretaron de miedo. «Y sí, sé que ocultaste información sobre el equipo defectuoso».
Ese trabajador podría haber muerto por tu culpa. La mano de Owen se levantó tan rápido que Paulina no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido de la bofetada atravesó el silencio de la habitación como un disparo. La cabeza de Paulina se sacudió hacia un lado por la fuerza del golpe, apareciendo al instante una mancha roja en su mejilla. Un grito colectivo de horror recorrió la habitación. Liam se apresuró a apartar a Owen de su hija. Patrick Hudson también se levantó, inseguro de a quién proteger, a su hijo o a su nuera. Jan corrió hacia Paulina y la abrazó con brazos temblorosos. «Dios mío, Paulina, ¿estás bien?», susurró, mirando horrorizada la mejilla sonrojada de su hija. Paulina se quedó de pie, aturdida no tanto por el dolor físico como por la conmoción de su humillación pública. Todo lo que había ocultado con tanto cuidado durante años se exhibía de repente delante de su familia. «Fuera de mi casa». La voz de Liam temblaba con una rabia apenas contenida. Sujetó con fuerza los hombros de Owen, impidiéndole acercarse más a Paulina. «Ahora mismo». «Con mucho gusto», gruñó Owen, liberándose del agarre de su suegro. Se volvió hacia Paulina, con los ojos llenos de desprecio. «Te vas a arrepentir de esto. Te juro que te arrepentirás». El cuarto de baño de la casa de los padres de Paulina era el mismo que cuando ella era niña. Azulejos azul claro, un grifo anticuado con tiradores dorados, una pequeña ventana en el techo por la que se filtraba la tenue luz del atardecer. Pauline cerró la puerta y se apoyó en ella, con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza. Le ardía la mejilla por la bofetada, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la humillación que sentía. Se oían voces apagadas al otro lado de la puerta, la voz grave e insistente de su padre, las réplicas agudas de Owen, las súplicas suaves de su madre. Alguien, Patrick Hudson, al parecer, intentaba calmar la situación, pero sus palabras se ahogaban en el ruido general. Paulina cerró los ojos, intentando abstraerse de lo que estaba ocurriendo. Los recuerdos de lo que acababa de ocurrir la invadieron, haciéndole revivir de nuevo el momento del impacto, el movimiento repentino de la mano de Owen, el dolor instantáneo, las caras de asombro de sus familiares. Caminó despacio hasta el lavabo y abrió el grifo de agua fría. Puso las palmas de las manos bajo el chorro y se lavó la cara con cuidado de no tocarse la mejilla sonrojada. El espejo sobre el lavabo reflejaba su rostro, pálido, con brillantes puntos de rubor en los pómulos y una marca roja de la palma de la mano de su marido. Gotas de agua corrían por sus mejillas, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. «¿Cómo hemos llegado a esto?», se preguntó mirando su reflejo. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer intimidada con la mirada apagada? ¿Cuándo había dejado que Owen se apoderara tan completamente de su vida, de su voluntad, de su dignidad? ¿Cuántas veces había justificado sus ataques de ira, su control, su desprecio por sus sentimientos? Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Paulina, cariño, soy yo». La voz de su madre sonaba preocupada. «Por favor, abre la puerta». Paulina se secó la cara con una toalla y respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. Luego giró la cerradura y abrió la puerta entreabierta. Jan se deslizó dentro, con el rostro tenso por la preocupación. «Cariño», tocó suavemente la mejilla de su hija. «¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no dijiste nada?». Paulina se dio la vuelta, incapaz de soportar la mirada de su madre, llena de amor y de una culpa tan evidente. «Lo estaba superando», susurró ella. «O eso creía. Ya había ocurrido antes, ¿no?». Jan giró suavemente el rostro de su hija hacia ella. Ese ojo morado y otros que debí pasar por alto. Paulina asintió con la cabeza y los ojos volvieron a llenársele de lágrimas. «No muy a menudo», dijo en voz baja. «Y normalmente no me pega, solo me agarra demasiado fuerte o me empuja, y luego se disculpa y promete que no volverá a ocurrir». «Oh, Paulina».
Jan abrazó a su hija, y ella enterró la cara en el hombro de su madre, como había hecho de niña cuando algo la disgustaba. ¿Por qué lo soportaste? ¿Por qué no acudiste a nosotras? Me daba vergüenza, admitió Paulina entre lágrimas. Creía que podía arreglarlo todo, que solo era un periodo difícil, que cambiaría. Permanecieron así varios minutos, abrazados en el reducido espacio del cuarto de baño. Finalmente, Paulina se apartó y se secó los ojos. «¿Qué pasa ahí dentro?», preguntó, señalando hacia la puerta. «Tu padre ha mandado salir a Owen», contestó Jan. Patrick y Audrey se habían ido con él y estaban muy disgustados. El resto de los invitados también empezaban a dispersarse. «Siento haberles estropeado la fiesta». Paulina sintió una nueva oleada de culpabilidad. «No seas tonta». Jan le cogió las manos. «Lo único que lamento es no haberme dado cuenta de lo que estabas pasando, de no haber podido protegerte». «No es culpa tuya, mamá», sonrió Paulina débilmente. «Lo oculté muy bien. Y Owen sabe ser encantador cuando quiere. ¿Qué vas a hacer ahora?» Jean miró a su hija con atención. «No volverás con él, ¿verdad?» Paulina dudó un instante. Esa pregunta le rondaba la cabeza desde el momento en que se había encerrado en el cuarto de baño. ¿Volver a casa como si no hubiera pasado nada? ¿Fingir que la humillación pública nunca había ocurrido? ¿Aceptar otras disculpas y promesas de enmienda? ¿O encontrar finalmente la fuerza para romper el ciclo? «No lo sé», responde con sinceridad. «Tengo que pensármelo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». Jan le apretó la mano con fuerza. «Tu habitación siempre te está esperando». «Gracias, mamá, pero antes necesito estar sola. ¿Puedo quedarme aquí un poco más?» Jan asintió, comprendiendo la necesidad de intimidad de su hija. «Por supuesto, estaré en la cocina si me necesitas». Cuando la puerta se cerró tras su madre, Paulina se hundió en el borde de la bañera y se cubrió la cara con las manos. Sus pensamientos eran confusos, las emociones la abrumaban: ira, vergüenza, miedo, determinación. 10 años de matrimonio, 10 años de desvanecimiento gradual de su personalidad, su voluntad, su dignidad. Y ahora, tras la humillación pública, se encontraba en una encrucijada. Paulina sacó el teléfono del bolso y miró la pantalla. 5 llamadas perdidas de Owen y varios mensajes. No se molestó en leerlos, sabiendo lo que habría allí. Primero amenazas, luego disculpas, luego súplicas de perdón. El ciclo estándar de abuso que había aprendido hasta el más mínimo detalle durante los años de matrimonio. En lugar de eso, abrió su navegador y empezó a buscar información. Tecleó Tex Food y fallos de seguridad en el buscador. Algunos artículos en los periódicos locales, pero nada serio ni reciente. Luego buscó cómo denunciar infracciones de seguridad en el lugar de trabajo y encontró un sitio web de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Texas con un formulario de denuncia anónima y una línea de atención telefónica. Se le congeló el dedo al ver el número de teléfono. ¿Estaba realmente preparada para dar este paso? ¿Arruinar la carrera de la que Owen estaba tan orgulloso? ¿Convertirse en la causa de una posible investigación que podría afectarle no solo a él, sino también a otras personas de la empresa? Paulina pensó en los documentos que había encontrado en el escritorio de su marido, informes de inspección de equipos con problemas claramente etiquetados que requerían atención inmediata, y la firma de Owen en el informe, indicando que todo cumplía las normas de seguridad. Una firma que podría haberle costado a alguien la salud o incluso la vida. El mensajero hablaba de un trabajador que casi pierde un brazo. ¿Cuántos casos más como este podrían ocurrir si no se hace nada? La imagen de Owen apareció ante sus ojos, su rostro contorsionado por la ira, la mano levantada para golpear, el desprecio en sus ojos al mirarla. «Te arrepentirás». Sus últimas palabras antes de marcharse sonaron como una amenaza, y Paulina sabía que no eran palabras vacías.
Owen no era de los que perdonan y olvidan. Se vengaría, lenta y metódicamente, por exponer públicamente sus mentiras, por humillarla delante de su familia. Se desplazó por su teléfono hasta la galería de fotos y encontró imágenes que había tomado subrepticiamente meses atrás, páginas de los mismos documentos del escritorio de Owen. Las había fotografiado entonces, por si acaso, obedeciendo al instinto de conservación que le decía que esa información podría ser útil algún día, no como arma contra su marido, sino como defensa propia. El tiempo pareció detenerse en el pequeño cuarto de baño mientras Paulina agarraba el teléfono con las manos, al borde de una decisión que lo cambiaría todo. El corazón le latía con fuerza y tenía las palmas de las manos húmedas por la tensión. Una parte de ella quería borrar las fotos, volver con su familia, pedirle a su padre que la llevara a casa y fingir que no había pasado nada. Olvidar aquel horrible día, empezar de nuevo, darle a Owen otra oportunidad. Pero la otra parte, la que había reprimido e ignorado durante años, pedía a gritos justicia, castigo, la necesidad de protegerse a sí misma y a los demás de las consecuencias de la irresponsabilidad de Owen. Recordó todos los momentos de humillación, todas las lágrimas silenciosas en su almohada, todos los moratones ocultos bajo mangas largas, todas las reuniones canceladas con amigos para evitar ser interrogada. Recordó cómo se iba perdiendo poco a poco, convirtiéndose en una sombra, un fantasma, que solo existía para satisfacer los caprichos de su marido, y en ese momento algo se rompió en su interior, o tal vez, por el contrario, algo se restableció, su voluntad, su fuerza, su determinación de vivir su propia vida, no la de otra persona. Paulina respiró hondo y llamó a la línea directa de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tras unos pitidos, una voz masculina contestó: «Línea directa de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Texas. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola». La voz de Paulina era temblorosa, pero se sentía más segura con cada palabra. «Me gustaría denunciar una infracción grave de seguridad en una planta de fabricación de Texfood en Round Rock. ¿Puede concretar de qué infracciones estamos hablando?» La voz al otro lado de la línea era profesionalmente neutra. «El equipo de producción no cumple las normas de seguridad. El inspector jefe de calidad falsificó los informes de inspección, ocultando el estado real de los equipos», dijo Paulina lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «El mes pasado hubo un accidente. Un trabajador estuvo a punto de perder un brazo, pero la información se ocultó a las autoridades oficiales. ¿Puede decirme el nombre del inspector?» Paulina dudó un momento, pero luego dijo con firmeza: «Owen Hudson. Es el inspector jefe de control de calidad. ¿Tiene alguna prueba de sus acusaciones?» «Sí, tengo fotografías de los documentos, los informes originales de la inspección técnica que muestran los problemas, y el informe final firmado por Hudson en el que afirma que todo está en orden. Puedo enviárselos». «Sería de gran ayuda». El operador dictó una dirección de correo electrónico. «¿Puedo preguntarle quién es usted y cuál es su relación con la empresa?» Paulina volvió a dudar. Dar su nombre significaba enfrentarse abiertamente a Owen, sin posibilidad de retirada, pero un mensaje anónimo podría tomarse menos en serio. «Prefiero seguir siendo una fuente anónima», decidió finalmente. «Pero puedo decirle que tengo acceso directo a esta información y que yo misma he visto los documentos». «Lo comprendo», dijo la operadora sin emitir juicio alguno. «Respetamos su derecho al anonimato. Tras recibir los documentos, nuestros especialistas evaluarán la situación y decidirán las medidas a tomar. Es posible que sea necesaria una inspección no programada de la empresa». «¿Cuándo puede ocurrir?», preguntó Paulina, dándose cuenta de repente de que tenía que pensar bien sus acciones. Si la inspección tiene lugar en los próximos días, Owen sospechará inmediatamente. «Depende de la gravedad de la infracción y de nuestro calendario», respondió evasivamente la operadora.
pero normalmente intentamos responder a esas denuncias lo antes posible, sobre todo si está en juego la seguridad de los empleados. Al terminar la conversación, Paulina abrió su correo electrónico, creó una nueva cuenta anónima y envió fotos de los documentos a la dirección indicada con una breve explicación. Después, borró el correo de la carpeta de enviados y eliminó el historial del navegador de su teléfono. Respirando hondo, se sintió extrañamente aliviada. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás, solo hacia adelante, hacia lo desconocido, pero también, por primera vez en mucho tiempo, hacia la libertad. Alguien volvió a llamar a la puerta del baño. «Paulina». La voz de mi padre sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien? Ha pasado casi una hora. Una hora». Le había bastado una hora para tomar la decisión que cambiaría toda su vida. Una hora entre la humillación y la venganza, entre la sumisión y la rebelión, entre el miedo y la determinación. «Sí, papá, voy a salir», respondió, levantándose y ajustándose el vestido. El espejo reflejaba a una Paulina diferente, aún con las mejillas sonrojadas y las lágrimas, pero con un nuevo fuego en los ojos, una nueva determinación en la línea de los labios. Abrió la puerta y vio a su padre esperando en el pasillo con una expresión de preocupación tan genuina en el rostro que su corazón se estrujó de amor por él. «¿Te encuentras bien?», preguntó Liam, tocándole suavemente el hombro. «Mejor de lo que crees», respondió Paulina con una pequeña sonrisa. «Mucho mejor». El lunes comenzó como de costumbre para Owen Hudson. Se levantó a las 6:30, se duchó y se puso su mejor traje, un gris oscuro con una raya apenas visible que se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Paulina no había vuelto a casa después del incidente de la fiesta de cumpleaños de Jan, y el vacío de la casa le molestaba y le reconfortaba a la vez. Molesto porque su mujer se había atrevido a desafiar su autoridad, reconfortado porque no tenía que dar explicaciones ni disculparse, al menos por el momento. La había llamado el día anterior, le había dejado un mensaje disculpándose formalmente por el bye y ofreciéndose a discutir las cosas como adultos. No hubo respuesta. Sus padres tampoco contestaron al teléfono, algo sin precedentes. Normalmente, Jan siempre cogía el teléfono, aunque estuviera enfadada con su yerno. Sin embargo, Owen no dudaba de que Paulina acabaría volviendo. ¿A dónde iría? No tenía casa propia. La mayor parte de los bienes que habían adquirido en común estaban a nombre de él, y dependía demasiado emocionalmente de él como para hacer un cambio radical. De camino al trabajo, Owen se detuvo en la cafetería Starbucks para tomarse un espresso doble, como hacía todas las mañanas. El barista Jason, un chico joven con tatuajes y una sonrisa fija, ya conocía su pedido. «Buenos días, señor Hudson», saludó. «¿Lo de siempre?» «Sí, y añádele un chorrito de sirope de caramelo». Owen le tendió la tarjeta de crédito. Hoy necesitaba un chute extra de energía. Después del fiasco del sábado y de pasar el domingo intentando ponerse en contacto con Paulina, se sentía emocionalmente agotado. Al aparcar en su sitio habitual, cerca de la entrada principal del edificio de oficinas de Texfood, Owen se fijó en varios coches desconocidos que había en el aparcamiento. Uno de ellos, un Ford negro con matrícula oficial de Texas, le llamó la atención, pero no le prestó demasiada atención. La empresa recibía a menudo a varios inspectores y auditores. Formaba parte de la rutina de la industria alimentaria. En el vestíbulo, saludó con la cabeza al guardia de seguridad Paul, tomó el ascensor hasta la tercera planta y se dirigió a su despacho. Por el camino se encontró con varios compañeros que le miraron con extrañeza. Marta, la secretaria del director de producción, incluso interrumpió una conversación telefónica a su paso. Estaba claro que algo iba mal. Apenas tuvo tiempo de colgarse la chaqueta y encender el ordenador, llamaron a la puerta de su despacho. Sin esperar respuesta, entró Víctor Rivera.
director de operaciones de Texfood, un hombre fornido de sienes canosas y mirada dura. «Owen, tenemos que hablar», dijo sin el saludo habitual. «En la sala de conferencias. A ver, ¿qué pasa, Víctor?» Owen sintió un escalofrío. ¿Algo va mal? Ya lo averiguarás. Vamos. Rivera se dio la vuelta y salió del despacho, esperando que Owen le siguiera. Ya había varias personas sentadas en la sala de conferencias. El director general de la empresa, Robert Baker, la jefa del departamento jurídico, Alison Pierce, y 3 desconocidos con placas de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Texas. Uno de ellos tenía delante una carpeta con documentos que a Owen le resultaban familiares. «Señor Hudson», dijo uno de los inspectores, un hombre de mediana edad con una cuidada barba, «soy Thomas Woods, superintendente de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos son mis colegas, la señorita Green y el señor Harris. Estamos aquí en relación con un informe anónimo de graves infracciones de seguridad en su lugar de trabajo». Owen sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Un informe anónimo. Solo una persona podía conocer los documentos que ahora estaban delante del inspector. «No sé de qué me está hablando», intentó mantener la voz firme. «Todos los equipos se revisan con regularidad y todos los sistemas cumplen las normas de seguridad. Tenemos en nuestro poder documentos que demuestran lo contrario». Woods abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. «Son copias de los informes de inspección de la línea de envasado de alimentos congelados del mes pasado. Según esos informes, el sistema hidráulico presentaba graves defectos que requerían una reparación inmediata. Sin embargo, el informe final firmado por usted afirmaba que el equipo era plenamente operativo». Owen intentó mantener la calma, aunque por dentro le hervía la rabia. Paulina. Solo podía ser ella. De alguna manera no solo había encontrado los documentos, sino que había hecho copias. Le había traicionado, se había burlado de él delante de sus colegas y superiores. Ha habido un malentendido. Intentó tomar las riendas de la situación. Estos informes preliminares fueron elaborados por un técnico inexperto que malinterpretó las lecturas de los instrumentos. Tras una comprobación más exhaustiva, verifiqué personalmente que todo era normal. ¿Y cómo explica el accidente de Diego Martínez el 26 de abril? Intervino la inspectora Green, una joven con ojos inteligentes y un cuaderno en las manos. Según nuestras informaciones, estuvo a punto de perder el brazo a causa de una avería en este sistema hidráulico concreto. Sin embargo, en los informes oficiales no se menciona este incidente. Owen sintió que una gota de sudor le corría por la frente. El incidente de Martínez había sido silenciado a instancias de Rivera. El trabajador había sido indemnizado y se le había impuesto un acuerdo de confidencialidad, una práctica habitual para mantener la reputación de la empresa. Pero, ¿cómo se enteraron los inspectores? «No tengo conocimiento de tal incidente», mintió Owen, evitando mirar en dirección a Rivera. «Quizá se refiere a un pequeño corte sufrido por un trabajador en un descuido suyo. Ocurre, pero no tiene nada que ver con el estado del equipo». «Señor Hudson», la voz de Woods se volvió más áspera. «Tenemos la declaración del señor Martínez, así como informes médicos que confirman la gravedad de la lesión. Además, esta mañana nuestros técnicos han inspeccionado el equipo en cuestión y han encontrado los mismos defectos que se mencionaban en los informes originales. Defectos que usted encubrió firmando un informe falso». Robert Baker, que seguía en silencio, dio un paso al frente. «Owen, si todo esto es cierto», negó con la cabeza, sin estar de acuerdo. Sacudió la cabeza antes de que pudiera terminar, pero había decepción y rabia en sus ojos. «Es solo un malentendido». Owen intentó sonar desconcertado. «Puedo explicarlo. El proceso de producción no debe detenerse por tecnicismos menores. Teníamos previsto hacer reparaciones durante la parada programada para el mes que viene». «¿Técnicos menores?». Woods enarcó una ceja.
Señor Hudson, estamos hablando de graves infracciones de seguridad que ya han provocado lesiones a un trabajador y podrían haber tenido consecuencias mucho peores. Owen, intervino Rivera con cara de piedra, ¿te das cuenta de la situación en que has puesto a la empresa? Podrían imponernos una multa importante, por no hablar del daño a la reputación. Estaba haciendo lo que más le convenía a la empresa. Owen empezó a perder los nervios. Tú mismo has dicho que no podemos permitirnos parar la línea por cualquier nimiedad. Nunca dije que ignoráramos los problemas de seguridad graves, dijo Rivera. Y, desde luego, nunca dije que se falsificaran documentos. En ese momento, Owen se dio cuenta de que le estaban vendiendo. Rivera, que siempre había fomentado extraoficialmente la racionalización del proceso de investigación de antecedentes, ahora se estaba distanciando de él, dispuesto a sacrificarlo para salvar su propia reputación y la de la empresa. Señor Hudson, continuó Woods, a la luz de estos hallazgos, nos vemos obligados a iniciar una investigación formal. Se ordenará a la empresa el cierre inmediato de la línea de producción hasta que se hayan corregido todas las infracciones. En cuanto a usted personalmente, se enfrentará a responsabilidades por falsificación de documentos y ocultación de información sobre el accidente industrial. Esto es absurdo. Owen se levantó de su asiento. Llevo 10 años trabajando para esta empresa y siempre he antepuesto sus intereses. Y ahora, por un chivatazo anónimo, ¿estás dispuesto a deshacer todo lo que he hecho? Owen, la voz de Baker era tranquila pero firme. Creo que deberías abandonar esta reunión. Te veré en mi despacho dentro de 1 hora. Mientras tanto, Allison se volvió hacia el jefe del departamento jurídico. Prepara todos los documentos necesarios para cooperar con la inspección. Ese fue el final. Owen se dio cuenta de que su carrera en Texfood había terminado. Si tenía suerte, le despedirían. Si no, tal vez antecedentes penales. Salió de la sala de conferencias con la cabeza alta, sintiendo las miradas de los empleados que probablemente ya sabían o adivinaban lo que había pasado. En su despacho, se hundió en la silla y clavó los ojos en el espacio que tenía delante, intentando comprender la magnitud del desastre. Todos estos años había construido su carrera, escalando peldaños en la empresa. Estaba orgulloso de su posición, de su estatus en la empresa y en la comunidad. Todo eso estaba ahora en peligro por una llamada telefónica, una llamada que solo Paulina podía hacer. La rabia se apoderó de él en oleadas. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía traicionarlo así? Ella, que le debía todo, una vida cómoda, estatus, incluso su identidad, porque ¿qué era ella sin él? Una simple dependienta de farmacia. El teléfono de su mesa sonó, sacándole de sus sombríos pensamientos. Era su asistente, Lauren. Señor Hudson, el señor Fleming, de Recursos Humanos, quiere verle. Sonaba insegura, como si ya supiera por qué estaba aquí el jefe de Recursos Humanos. Que pase, respondió Owen brevemente. Ted Fleming, un hombre bajo, calvo y con expresión preocupada, entró con una carpeta de documentos. Owen, lo siento, comenzó sin preámbulos. Baker me ha pedido que redacte tus papeles de dimisión, por voluntad propia si estás de acuerdo o por artículo de honor si te resistes. Ted, nos conocemos desde hace 8 años. Owen intentó apelar a sus buenas relaciones anteriores. ¿De verdad crees esta tontería? No se trata de lo que yo crea, dijo Fleming. Los hechos hablan por sí solos. Los inspectores encontraron exactamente los problemas con los equipos que se mencionaban en los informes, problemas que usted encubrió con su firma. Fue una decisión estratégica en interés de la empresa. Owen se opuso. No podíamos parar la producción por cada pequeña cosa. Las pequeñeces no lesionan a los trabajadores, dijo Fleming con firmeza, y no son investigadas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad. Sigue mi consejo, Owen. Firma tu propia carta de dimisión. Al menos así tendrás la oportunidad de encontrar trabajo en otra parte. 1 hora más tarde,
Owen estaba sentado en el despacho de Baker, escuchando el frío discurso de un hombre al que consideraba un aliado, sino un amigo. «No solo te has defraudado a ti mismo, sino a toda la empresa», dijo Baker mientras se paseaba por el despacho. «Siempre nos hemos enorgullecido de nuestra reputación de calidad y seguridad. Ahora esa reputación está en peligro». Robert hacía lo que creía mejor para la empresa. Intentó defenderse Owen, aunque se dio cuenta de la inutilidad de hacerlo. «Lo mejor para la empresa habría sido cumplir las normas de seguridad», dijo Baker. «No falsificar documentos y encubrir accidentes. Tiene una opción: marcharse amistosamente o ser despedido deshonrosamente. En cualquier caso, la empresa cooperará con la investigación y se distanciará de sus acciones». Owen firmó su carta de dimisión por voluntad propia, sintiendo que todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronaba. Mientras salía del edificio de Texfood con una caja de efectos personales, se dio cuenta de que sus antiguos compañeros miraban hacia otro lado, haciendo como que no se fijaban en él. Solo Lauren, su ayudante, se acercó a despedirse. «Lo siento, señor Hudson», dijo en voz baja. «Espero que se recupere». «Gracias, Lauren». Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. «Ten cuidado con tus nuevos jefes. Les gusta encontrar chivos expiatorios». De camino a casa, Owen paró en la tienda a por una botella de whisky. El alcohol no era su forma habitual de sobrellevarlo, pero hoy parecía ser lo único que podía mitigar el dolor y la humillación. La casa le recibió con el vacío y el silencio. Paulina aún no había vuelto. Su ropa colgaba del armario, sus libros estaban en las estanterías, su perfume en el tocador. Todo estaba en su sitio, pero la anfitriona no estaba. Owen se sirvió un whisky y se sentó en el sillón del salón, sumido en sombríos pensamientos. Por la noche sonó el teléfono. Se apresuró a cogerlo, esperando oír la voz de Paulina, pero era su padre, Patrick. «Hijo, ¿cómo estás?». Había preocupación en la voz de su padre. «Mamá y yo estamos preocupados. Paulina no contesta al teléfono y tú tampoco». «Se acabó, papá». Owen bebió un gran sorbo de whisky. «He perdido mi trabajo. Hoy me han despedido». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». Patrick estaba claramente conmocionado. Owen habló de la inspección sorpresa, del chivatazo anónimo, de los documentos que habían llegado a manos de los inspectores. Lo único que no mencionó fue el hecho de que los documentos eran falsos, presentándolo como un malentendido y un competidor. «Fue Paulina», dijo cuando hubo terminado su relato. «Fue ella. Nadie más podía conocer esos documentos». «¿Está usted seguro?». La voz de Patrick se endureció. «Es una acusación grave, Owen. Estoy completamente seguro. Encontró los documentos en mi escritorio, los fotografió y los utilizó contra mí después de nuestra pelea». «¿Una pelea?». Patrick parecía desconocer el incidente del sábado. «¿Qué pelea?». Owen relató brevemente lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Jean, omitiendo los detalles de la bofetada y concentrándose en la abuse de Paulina y sus acusaciones infundadas. «Se pasó de la raya, papá», concluyó. «Arruinó mi carrera por una estúpida rencilla». Patrick guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: «Ven a vernos, hijo. No deberías estar solo ahora. Mamá preparará la cena y hablaremos de ello». Owen aceptó, aunque en el fondo se daba cuenta de que por mucho que hablaran no se arreglaría la situación. Su reputación en la comunidad profesional estaba arruinada. En una ciudad pequeña como Round Rock, las noticias vuelan. Por la mañana, todo el mundo sabría que le habían despedido, y pronto, tal vez, los motivos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Owen bebía mucho, apenas salía de casa, ignoraba las llamadas de amigos y antiguos compañeros. Solo sus padres le visitaban, le llevaban comida, intentaban apoyarle. Paulina nunca apareció, aunque él sabía por su vecina, la señora Bennet, que había venido por la tarde, cuando él no estaba en casa,
y se había llevado algunas de sus cosas. El jueves, 3 días después del despido, sonó el timbre. En el umbral había un joven con uniforme de mensajero y un sobre en las manos. «Señor Owen Hudson», preguntó, «una carta para usted, se requiere su firma». Owen firmó y cerró la puerta. El sobre contenía un aviso del bufete de abogados Bradley, Horn y Asociados en el que se informaba de que Paulina Hudson les había contratado para tramitar el divorcio. Adjunta a la notificación había una lista de demandas de división de bienes y una copia de la petición de divorcio presentada ante el Tribunal del Condado de Williamson. Fue el golpe definitivo. Paulina no solo estaba arruinando su carrera, estaba abandonando por completo su matrimonio, sus 10 años juntos, todo lo que habían construido juntos, y lo había hecho a través de abogados sin molestarse siquiera en hablar con él en persona. Owen arrugó los papeles en la mano, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Marcó el número de teléfono que aparecía en la notificación, pero la secretaria le informó amablemente de que el señor Bradley no podía hablar con él en ese momento y transfirió la llamada al contestador automático. Owen llamó entonces a Paulina, pero su teléfono estaba apagado. Finalmente, llamó a los padres de Paulina. Después de unos cuantos timbres, Liam contestó al teléfono. «Sé que la tienes», comenzó Owen sin saludar. «Dile que no se saldrá con la suya. Si cree que puede arruinarme la vida y esconderse detrás de los abogados, está muy equivocada». «Owen», la voz de Liam era tranquila pero fría. «Creo que será mejor que te calmes y hables con tu abogado. Paulina ha tomado su decisión y nosotros la apoyamos». «Claro que la apoyáis», Owen casi gritaba. «Siempre la habéis apoyado, incluso cuando se equivocaba. Has criado a una egoísta, desagradecida». «Ya basta», lo interrumpió Liam. «No voy a escuchar esto. Y si sigues amenazando a mi hija, iré a la policía. Adiós, Owen». La conexión se cortó. Owen tiró el teléfono al otro lado de la habitación, sin importarle que se estrellara contra la pared. Luego se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Todo se desmoronaba. El trabajo del que había estado tan orgulloso, la reputación que se había labrado durante años, el matrimonio que creía estable a pesar de todas las dificultades. Todo había desaparecido en un instante por culpa de la traición de la persona en la que más confiaba. El viernes por la mañana, Owen se despertó al oír el timbre de la puerta. En el umbral estaba Thomas Woods, del Health and Safety Executive, acompañado de 2 agentes de policía. «Señor Hudson», dijo Woods en tono oficial, «se le acusa de falsificar documentos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo y de ocultar información sobre un accidente que causó lesiones a un trabajador. Tendrá que venir con nosotros a declarar». Owen asintió en silencio. Se lo esperaba. No tenía sentido resistirse. Mientras se vestía, vislumbró a su vecina, la señora Bennet, que lo observaba desde detrás de la cortina. Al anochecer, todo Round Rock sabría que la policía se había llevado a Owen Hudson. De camino a la comisaría, miró pasar las calles de su ciudad natal y pensó en Pauline. En algún lugar, entre esas casas pulcras y esos jardines cuidados, ella seguía con su vida, quizá planeando ya un futuro sin él. Un futuro que ella había creado con una llamada de teléfono, destruyendo todo lo que él apreciaba. Pero lo que más le hacía seguir adelante era la pregunta: ¿realmente le odiaba tanto? Tanto como para tomar una decisión tan drástica e irreversible. Y si era así, ¿cómo no se había dado cuenta de ese odio en todos estos años de matrimonio? Cuando el coche de policía se detuvo frente a la comisaría, Owen ya sabía que no iba a dejarlo así. Si Paulina le había arruinado la vida, haría todo lo posible por devolverle el favor. Encontraría la forma de demostrar que fue ella quien hizo la llamada anónima, que actuó por venganza y no por preocupación por la seguridad de los trabajadores. Haría que se arrepintiera de su decisión.
Pero mientras caminaba entre los dos agentes hacia el edificio de la comisaría, bajo las miradas curiosas de transeúntes y antiguos conocidos, solo tenía una cosa que hacer: enfrentarse a la realidad. Su carrera estaba arruinada, su matrimonio acabado, su reputación destruida. Y todo como resultado de una sola llamada telefónica hecha por la mujer que él creía que era su fiel y obediente esposa. 3 semanas después de la detención de Owen, Paulina estaba sentada en el despacho de la abogada Jennifer Bradley, repasando los papeles del divorcio. La luz del sol se colaba por las persianas, creando un dibujo a rayas sobre el escritorio. Al otro lado de la ventana se veía el centro de negocios de Round Rock, pequeño pero ordenado, con unos cuantos edificios de 3 plantas y cuidados parterres. Ahora, señora Hudson, Jennifer, una elegante mujer de 45 años, se quitó las gafas de montura fina. El señor Hudson ha rechazado nuestra oferta de dividir la propiedad. Su abogado insiste en que las partes se reúnan en persona antes de la vista preliminar. Paulina respiró hondo. Se lo esperaba. Owen no es el tipo de hombre que se rinde sin luchar, sobre todo cuando su orgullo y su propiedad están en juego. «No quiero salir con él», replicó, aferrando la taza de café frío entre las manos. «Después de todo lo que ha pasado». «Entiendo tu preocupación», asintió Jennifer. «Pero a veces reuniones como esta pueden ayudar a acelerar las cosas. El señor Hudson parece estar en una actitud muy intransigente. Si podemos llegar a algún tipo de compromiso antes del juicio, le facilitaría mucho la vida». «¿Va a asistir?», preguntó Paulina, sabiendo ya la respuesta pero necesitando más confirmación. «Por supuesto. Yo y el abogado del señor Hudson, el señor Douglas. La reunión tendrá lugar aquí, en mi despacho. Estará completamente a salvo». Paulina se quedó pensativa un momento. Se había replanteado muchas cosas en su vida en las últimas semanas. Tras 10 años reprimiendo su propia voluntad, por fin había empezado a tomar sus propias decisiones. Se muda de casa de sus padres a un pequeño piso de alquiler cerca de la farmacia donde trabaja. Se matricula en cursos de formación continua para farmacéuticos. Incluso tiene un gato, rojo con manchas blancas, al que llama Amber. Era una vida muy diferente, sin miedo constante, sin tener que dar cuenta de cada paso, sin críticas ni control. Pero conocer a Owen significaba retroceder en el tiempo, aunque solo fuera por un instante. Los recuerdos de la bofetada en la fiesta de cumpleaños de su madre, los años de presión emocional, los moratones ocultos bajo las mangas largas, todo aquello era inquietante. «De acuerdo», decidió finalmente. «Aceptaré una reunión, pero solo en tu presencia». «Por supuesto», anotó Jennifer en su cuaderno. «Sugeriré el próximo martes, a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien?». Paulina asintió. Los martes trabajaba en el segundo turno, así que la mañana estaba libre. «Hay una cosa más». Jennifer vaciló un poco. «El señor Hudson ha hecho una contraexigencia. Insiste en que debes admitir públicamente tu papel en su despido y posteriores problemas legales. ¿Quiere que confiese que hice una llamada anónima?». Paulina sintió que se le aceleraba el pulso. «Exactamente. Su abogado afirma que tiene pruebas de tu implicación y está dispuesto a utilizarlas en los tribunales como argumento contra el reparto equitativo de la herencia». «¿Qué pruebas?», preguntó Paulina, aunque ya sabía la respuesta. «Alegan que solo tú tenías acceso a los documentos en poder de la inspección, y solo tú sabías lo del accidente con el obrero que Owen había mencionado durante la cena familiar». Paulina recordó aquella noche, su broma descuidada sobre la seguridad en el trabajo, la reacción de Owen. En realidad, no había ocultado su llamada a la inspección, a Jennifer, a sus padres, a sí misma. Fue una elección consciente, un acto de liberación de años de miedo y sumisión acumulados. «No voy a negar que hice esa llamada», dijo con firmeza.
pero tampoco voy a permitir que Owen la utilice para negarme la parte que me corresponde de nuestros bienes adquiridos en común. Bien, Jennifer sonrió con aprobación. Respeto tu postura. Procederemos en consecuencia. Cuando Paulina salió del despacho de la abogada, hacía sol y calor. El mes de mayo en Texas siempre era hermoso, no demasiado caluroso como el verano, pero sí lo bastante para llevar ropa ligera. Decidió ir andando a su nuevo piso, disfrutando de la libertad y del buen tiempo. De camino, reflexionó sobre su próxima cita con Owen. ¿Qué le diría después de todo lo ocurrido? ¿Se mostraría agresivo como solía ser cuando sentía amenazado su control? ¿O tal vez la detención y la causa penal le habían cambiado? Paulina sabía por las noticias y por sus padres que Owen había sido acusado de falsificar documentos y ocultar información sobre un accidente industrial. Había quedado en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Tex Food se distanció completamente del ex empleado, emitiendo un comunicado de prensa en el que se subrayaba que las acciones de Hudson habían sido iniciativa personal suya y contrarias a la política de la empresa. Round Rock era una ciudad demasiado pequeña para que una noticia así pasara desapercibida. Todo el mundo hablaba de la detención de Owen, de los problemas en Tex Food, de su divorcio. Paulina sentía miradas curiosas cuando iba de compras o al trabajo. Algunos simpatizaban abiertamente con ella, otros, sobre todo los amigos de la familia Hudson, evitaban relacionarse, pero, en general, sintió que la apoyaban más que la juzgaban. El martes llegó demasiado rápido. Paulina había pasado mucho tiempo decidiendo qué ponerse para la reunión y finalmente se decidió por un vestido azul marino con cuello blanco, discreto pero elegante. Quería ir segura de sí misma, pero no ostentosa. Llegó al despacho de Jennifer con 15 minutos de antelación para reflexionar. La recepcionista, una chica joven de sonrisa amable, le ofreció café o agua. Paulina eligió el agua. Tenía la garganta seca por la excitación. A las 10 en punto se abrió la puerta del despacho y entró Owen, acompañado de su abogado, el señor Douglas, un hombre canoso de porte militar. Owen parecía demacrado, con ojeras. Su caro traje, que siempre le había quedado perfecto, ahora le quedaba un poco grande, como si hubiera adelgazado. Sus miradas se cruzaron y Paulina sintió un escalofrío. Había ira y resentimiento en los ojos de Owen, pero también había algo más en ellos, cansancio, tal vez, o humildad. «Buenos días», saludó Jennifer, señalando los asientos de la mesa redonda. «Gracias por aceptar esta reunión. Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre las cuestiones clave». Owen se sentó frente a Paulina, su abogada al lado. Durante unos minutos discutieron las formalidades, plazos, documentos, los aspectos legales del divorcio. Paulina intentaba concentrarse en las palabras de los abogados, pero no dejaba de captar la pesada mirada de Owen. «Ahora pasemos a la división de bienes», dijo Jennifer abriendo una carpeta con documentos. «Mi cliente propone lo siguiente. La casa se vende y las ganancias se dividen a partes iguales. Los objetos personales, incluidos los coches, se quedan con sus actuales propietarios. En cuanto a las cuentas bancarias». Antes de entrar en detalles, la interrumpió el señor Douglas, a mi cliente le gustaría discutir un punto importante, a saber, el papel de la señora Hudson en sus actuales problemas legales y profesionales. Jennifer asintió, claramente esperándolo. «Continúe. Mi cliente cree que las acciones de la señora Hudson, a saber, la llamada anónima a la inspección para perjudicar su carrera, deberían tenerse en cuenta en la división de bienes. Fue un acto de venganza que tuvo consecuencias desastrosas para el señor Hudson». «Protesto», dijo Jennifer con calma. «Mi cliente, al descubrir graves infracciones de seguridad que podrían haber puesto en peligro su vida y su integridad física, cumplió con su deber cívico al informar de ellas a las autoridades competentes.
No actuó por venganza, sino para evitar una posible tragedia. Permítanme discrepar con eso. El señor Douglas enarcó una ceja. El momento de esta llamada es bastante revelador. La señora Hudson descubrió los documentos meses antes de la llamada, pero decidió denunciarlos solo después de un conflicto personal con su marido. ¿Podemos hablar?, preguntó Paulina de repente, volviéndose hacia Jennifer. Por supuesto, asintió ella. Paulina se volvió hacia Owen, mirándolo directamente a los ojos. Sí, yo hice esa llamada, dijo con firmeza. Y sí, la hice después de que me humillaras delante de toda mi familia. Pero no porque quisiera vengarme. Fue porque ese fue el momento en que por fin dejé de tenerte miedo. Owen dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. Me has arruinado la vida, dijo apretando los dientes. 10 años de mi carrera, mi reputación, todo destruido por tu mezquina venganza. Tu vida está arruinada por tus propios actos, objetó Paulina con calma. Falsificaste documentos, ocultaste información sobre el accidente, pusiste en peligro la vida de otras personas en tu propio beneficio. Yo solo hice lo que debía haber hecho desde el principio. No te atrevas a sermonearme. Owen golpeó la mesa con el puño y todos se estremecieron. No tienes ni idea de la presión a la que me he enfrentado en el trabajo. Rivera y Baker exigían constantemente reducir costes, racionalizar procesos, y ahora fingen que no lo sabían. Señor Hudson, intervino el señor Douglas poniendo una mano en el hombro de su cliente. Le recomendaría que mantuviera la calma. Owen se reclinó en su silla, respirando hondo. Paulina notó que le temblaban las manos, una señal que había aprendido a reconocer a lo largo de los años de matrimonio. Normalmente precedía a un arrebato de ira. Owen, dijo más suavemente, no quería que esto acabara así, pero no me dejaste elección. Durante años controlaste todos los aspectos de mi vida, me aislaste de mis amigos, me hiciste sentir inútil, y cuando por fin me atreví a protestar, me pegaste delante de toda mi familia. Fue un incidente aislado, murmuró Owen sin mirarla. Ya me he disculpado. ¿Un incidente aislado? Paulina sonrió con amargura. ¿Y la vez que me empujaste contra la pared después de la fiesta de empresa? ¿O la vez que me apretaste la muñeca con tanta fuerza que me salieron moratones solo porque llegaba tarde al trabajo? ¿O cuando tiraste mi libro favorito porque no te gustaba que le prestara demasiada atención? Nos estamos saliendo del tema, intentó intervenir el señor Douglas, pero Jennifer lo detuvo con un gesto. Creo que es importante, dijo. El contexto de la relación entre la pareja es directamente relevante para el caso de divorcio. Owen permaneció en silencio, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Paulina pudo ver la papada que se formaba en su mandíbula, señal de ira contenida. Nunca quise hacerte daño, continuó en voz más baja. Durante años creí que podía ayudarte a cambiar, a ser un hombre mejor, que si era una esposa lo bastante buena, lo bastante paciente, lo bastante comprensiva, dejarías de controlarme y humillarme, pero nunca sucedió, y nunca pasaría. Todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien, dijo Owen con voz apagada. Yo nos mantenía, construía nuestras carreras, forjaba nuestra reputación en la comunidad. Y tú lo arruinaste todo con una llamada. No, Owen, sacudió Paulina la cabeza. Tú mismo lo estropeaste todo cuando decidiste que tu carrera y tu reputación eran más importantes que la seguridad de los demás. Cuando decidiste que tu ego era más importante que mi dignidad. Cuando levantaste la mano contra mí en lugar de admitir que te habías equivocado. Se hizo el silencio. Owen se quedó mirando la mesa, con los hombros caídos. Era la primera vez que Paulina lo veía así en su relación, sin su habitual máscara de arrogancia y superioridad. ¿Qué quieres, Paulina?, preguntó por fin en voz baja. ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Qué? Quiero empezar una nueva vida, respondió ella con sencillez.
Una vida en la que pueda tomar mis propias decisiones sin miedo al castigo, donde pueda respetarme a mí misma y ser respetada por los demás. Eso es todo lo que siempre he querido. Owen levantó la vista y Paulina vio una extraña mezcla de emociones en sus ojos. Ira, resentimiento, pero también algo parecido a la comprensión. ¿De verdad me odias tanto?, preguntó con amargura. No te odio, Owen, dijo Paulina negando con la cabeza. Simplemente no voy a dejar que sigas definiendo quién soy y cómo vivo mi vida. Después de eso, la conversación tomó un giro más constructivo. Para sorpresa de Paulina, Owen aceptó la mayoría de sus condiciones sobre la división de bienes, haciendo solo unos pequeños ajustes. La casa se vendería y el dinero se repartiría a partes iguales. También se dividieron las cuentas bancarias, aunque Owen insistió en que no se tocaran sus ahorros para la jubilación. Una vez resueltas todas las cuestiones importantes, los abogados empezaron a redactar los documentos pertinentes. Paulina y Owen se quedaron solos en la sala de espera mientras la secretaria preparaba copias para firmar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Paulina, rompiendo el incómodo silencio. Sobrevivir, contestó Owen escuetamente. El juicio es dentro de un mes. Mi abogado dice que si me declaro culpable y colaboro con la investigación, puedo evitar la cárcel, una multa, libertad condicional, quizás servicios a la comunidad. ¿Y después? No lo sé, se encogió de hombros. No creo que pueda encontrar trabajo en este campo. Quizá tenga que mudarme, empezar de cero en algún sitio donde no me conozcan. No había acusación ni enfado en su voz, solo cansancio y algo parecido a la humildad. Paulina sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. Durante demasiados años había dejado que sus emociones se impusieran a la razón, perdonando lo imperdonable con demasiada frecuencia. Espero que encuentres tu camino, dijo con sinceridad, y tal vez aprendas una lección de todo esto. Owen la miró. ¿Y tú? ¿Has encontrado ya tu camino? Acabo de empezar, sonrió Paulina débilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que avanzo en la dirección correcta. Una vez firmados todos los papeles, salieron juntas del despacho del abogado, pero enseguida tomaron direcciones distintas, la encarnación física de su nuevo estatus. Paulina no miró atrás, pero de espaldas podía sentir la mirada de Owen que la despedía. Los meses siguientes transcurrieron entre agitación y cambios. La casa se vendió y el dinero se dividió. Paulina utilizó su parte para comprar un piso pequeño pero acogedor cerca del centro de la ciudad. Hizo un curso de actualización y fue ascendida a farmacéutica jefe de su farmacia, con perspectivas de seguir creciendo. El juicio de Owen se celebró a finales de junio. Como predijo su abogado defensor, recibió una condena condicional y una cuantiosa multa. Tras el juicio, se marchó de Round Rock. Se rumoreaba que a Oklahoma, donde sus padres tenían algunos contactos. Un día, casi 6 meses después del divorcio, Paulina recibió una carta con un remitente desconocido. Dentro había un breve texto escrito a mano. Paulina, llevo mucho tiempo pensando si debería escribirte, ni siquiera sé si quieres saber de mí. Pero tengo que decirte una cosa, tenías razón, sobre muchas cosas, no en todo, pero en mucho. Empecé a ver a un consejero. Resulta que muchas cosas que creía normales no lo son. Mi control, mis arrebatos de ira, mi incapacidad para admitir errores, son todos problemas que ahora estoy tratando de trabajar. No me disculpo ni espero una reconciliación. Solo quería que supieras que tu llamada de inspección fue probablemente lo mejor que alguien ha hecho por mí. Arruinó mi pasado, pero tal vez salvó mi futuro. Te deseo felicidad. Te la mereces más que nadie. Owen. Paulina se quedó sentada con la carta en las manos durante largo rato, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería romperla, no dejar que Owen volviera a su vida, aunque solo fuera de esta manera. Otra parte se sintió conmovida por sus palabras.
por el reconocimiento de sus errores, algo que nunca esperó que él hiciera. Al final, decidió no responder. Sus caminos se habían separado y era lo mejor para ambos, pero guardó la carta, no como un ancla que la ataba al pasado, sino como un recordatorio del camino que había recorrido y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Aquella tarde, Paulina se sentó en el balcón de su nuevo piso a contemplar la puesta de sol sobre Round Rock. Amber, su gata pelirroja, se acomodó en su regazo, ronroneando de placer. En la mesa de al lado había un libro que llevaba tiempo queriendo leer, pero que seguía aplazando. Owen no aprobaba la lectura de ficción inútil. La vida seguía, pero ahora era su vida, su elección, su camino. Una llamada telefónica lo había cambiado todo, no solo para Owen, sino para ella misma. Una llamada que no fue tanto un acto de venganza como de liberación. Una liberación del miedo, de la dependencia, de las expectativas de los demás. Paulina sonrió, acariciando el suave pelaje de Amber. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre. Libre para ser ella misma, para cometer errores, para aprender de ellos, para crecer. Libre para empezar de nuevo, en sus propios términos. Y esa libertad merecía todas las penurias por las que había pasado.